¿cómo te va? Yo soy el Dr. Martín Gruenberg, soy médico pediatra, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría. Desde que comenzó la tremenda pandemia de coronavirus, es tanta la información que está en las redes sociales y en los medios de información que muchas veces nos confundimos y eso atenta contra la prevención y contra la cura de esta terrible pandemia. Por eso yo te quiero contar las cosas más básicas, los principios, no solamente de esta infección, sino de otras infecciones respiratorias para poder luchar contra ellas. La mayoría de las infecciones respiratorias de origen viral se contagian a través de la respiración. Una persona con una gripe, con una laringitis o con un resfrío viral elimina partículas virales al hablar, al estornudar o al toser que se desplazan a través del aire. Esas partículas virales, dependiendo del tamaño que tengan, van a desplazarse más o van a desplazarse menos, haciendo que la enfermedad sea más contagiosa o menos contagiosa. Si una persona susceptible, porque no tiene anticuerpos contra esa enfermedad, recibe estas partículas virales, seguramente se enfermará. Estas partículas virales ingresan al organismo a través de la mucosa respiratoria, ya sea de la boca, de la nariz o de los ojos, de manera directa por estas partículas virales que se eliminan al hablar o de manera indirecta si esa partícula viral cayó sobre una superficie, se toca esa superficie y luego se lleva la mano a la boca, a los ojos o a la nariz. En el caso del coronavirus, esto es así. El coronavirus, vamos a hablar de manera general tanto del virus como de la enfermedad como del coronavirus, pero es importante que sepas que el virus se llama SARS-CoV-2, es decir, coronavirus tipo 2, productor de la enfermedad respiratoria severa aguda. La enfermedad que produce el SARS-2 se llama COVID-19, pero vamos a referirnos de manera general como coronavirus. Entonces, una persona susceptible que recibió el virus va a tener un periodo de incubación y luego van a aparecer los síntomas. A diferencia de la mayoría de las infecciones respiratorias, el coronavirus contagia poco durante el periodo de incubación. Es decir, que una persona que no tiene síntomas tiene pocas posibilidades de estar contagiando, a diferencia de otras infecciones que ya es muy contagioso. Esta es una ventaja que nos está dando el coronavirus que tenemos que aprovecharla. Y en segundo lugar, tenemos que saber que el coronavirus es mucho más grande que el virus de la gripe, casi el doble de tamaño. Entonces, al toser o estornudar, el virus de la gripe se desplaza a más distancia, puede llegar a desplazarse a 3 a 4 metros de distancia, mientras que el coronavirus no suele pasar de 1,5 metros. Entonces, el contacto para contagiar directamente tiene que ser menor de 1,5 metros. Por eso, la principal medida de prevención del contagio es el aislamiento social. Este virus, que es tan grande, luego de desplazarse entre 1 metro y 1,5 metros, cae sobre las superficies. Se sabe, porque ya está estudiado, que en plástico o en metal suele vivir muy activo entre 4 y 6 horas y se ha llegado a encontrar partículas virales hasta 3 días después de haber caído en esa superficie. Por eso el lavado de manos es la manera de prevención más importante, porque si vos vas en colectivo a tu casa y te estás agarrando de un lugar donde una persona tosió en la mano y se agarró, vos tenés partículas virales en la mano. Si vos estás pasando la mano sobre una superficie para quitar el polvo y ahí había partículas virales, estás con el virus en la mano. Después te arreglas el pelo, pasas la mano cerca del ojo y de esa manera te estás contagiando el coronavirus. Entonces, tenemos que aprovechar este conocimiento que tenemos. Si estamos con tos o con mucosidad o con fiebre, es muy importante que al toser pongamos el pliegue del codo o estornudemos en el pliegue del codo para no estar eliminando estos virus. Si tenemos mucosidad, utilizar pañuelos descartables e inmediatamente desecharlos. Y lavado de manos frecuente. Lo más seguido que nos lavemos las manos, con agua y jabón si estamos en casa o con gel alcohol si estamos fuera de casa, disminuimos al máximo la posibilidad del contagio. Entonces, como vimos, en Italia hubo una pandemia tremenda que todavía estamos en el pico, que superó completamente la capacidad hospitalaria y por eso está falleciendo tanta gente. En Argentina todavía no entramos en el pico de epidemia. La manera más eficaz de cortar esta epidemia es el aislamiento social. Hasta que el gobierno decrete una cuarentena total, por favor, quédate en tu casa. Los 2 feriados que vienen más adelante no es un feriado de turismo. Hay que quedarse en casa. Cuanto menos personas estén en contacto, más probable va a ser que logremos frenar la epidemia o por lo menos que no haga ese pico que va a superar
totalmente la capacidad médica de la Argentina y va a empezar a morir sobre todo los abuelitos. El coronavirus, para no asustarte, el 80% de los cuadros son leves, un 15% son graves y un 5% son los más críticos. Cuanto más joven es la persona, más leve es la enfermedad. Cuanto más grande es la persona, más grave es la enfermedad. Por eso, en Italia, que tiene una población muy envejecida, fallecieron tantos, pero tantos abuelitos. Si vos crees que tenés las defensas muy altas, vos crees que no te vas a enfermar, vas a seguir teniendo actividad social, tenés que saber que con eso están muriendo abuelitos. Entonces, la manera de frenar esta epidemia es cuidándonos entre todos. Lavarse las manos, evitar transmitir distintos tipos de virus y aislamiento. Tenemos que estar en casa en contacto con la menor cantidad de personas posibles. Y de esa manera, entre todos, vamos a ganarle al coronavirus.